Hola, soy Sabrina Tórtora, bienvenidos a Cine Explicación. Hoy analizaremos a Hans Landa, el coronel de la SS en Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, uno de los villanos más odiados, pero también que más admiración suscita entre el público de la historia del cine. El mismo Tarantino lo definió como el mejor personaje que haya escrito jamás, y vaya que lo es. Muy inteligente, calculador y sin escrúpulos, despierta el miedo de todos los personajes que tienen la mala suerte de caer en su poder. Tanto el diseño del personaje como la actuación del talentoso Christoph Waltz se combinan a la perfección, dando como resultado el de un villano memorable que realmente nos pone nerviosos cada vez que aparece en la película. Y eso que no tiene tanta presencia a lo largo de todo el metraje. Acompáñame a entender por qué el malvado, brillante y encantador Hans Landa es uno de los villanos preferidos para el recuerdo. ¡Empecemos! Hans Landa es un detective y a lo largo de toda la peli se comporta como tal. Tarantino, al explicar su guión, confirma que casi todas las escenas en las que aparece son prácticamente un interrogatorio o una especie de indagación. Y esto es muy importante, pues el rol que tiene asignado es el de encontrar y eliminar a los judíos fugitivos en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis. Por tanto, es parte de la columna vertebral que guía la acción de toda la película, pero es también relevante porque va de la mano con la personalidad de Landa. Se trata de un hombre sumamente culto, cuyas maneras educadas y elegantes dejan entrever una educación muy sólida, quien es también muy inteligente y analítico. Estos rasgos lo hacen perfecto para su profesión. Es además muy simpático, es más encantador cuando se lo propone y hasta te podría apetecer tomarte un café con él, aunque luego te acuerdas de que es un nazi y se te pasa. Tiene una habilidad increíble para las conversaciones. A medida que interroga a sus víctimas, pareciera usar una estrategia similar. Primero, les da a entender que la conversación que van a sostener es casi trivial y los invita a relajarse. Esto es porque su reputación como el cazador de judíos lo precede. De hecho, Tarantino maneja muy bien el suspenso cada vez que Landa aparece a través del miedo que inspira a los demás. A partir de allí, Landa va poco a poco introduciendo el tema que lo lleva a hacer cada vez más preguntas, pero a medida que lo hace, alterna una exagerada amabilidad con breves instantes en los que deja salir su maldad. Lo hace, por ejemplo, mirando fijamente a los ojos de una manera que claramente no es normal y es por tanto una amenaza. Como por ejemplo, cuando está en casa del granjero francés, que luego sabemos esconde una familia judía, y Landa mira amenazante e insistentemente a una de las hijas del granjero. O con gestos como apagar el cigarro en el strudel que comía cuando interroga a Shoshana en el café. Estos gestos son breves pero contundentes, por lo que Landa es un maestro del lenguaje, pero también del lenguaje no verbal. Habla además 4 idiomas, lo cual se convertirá en una clara ventaja para él en esas circunstancias, pues será clave para reconocer hacia el final de la película a los malditos bastardos, los soldados estadounidenses que dan caza a los nazis en Francia y que él está buscando. Aunque también llega a verbalizar las amenazas y en distintas ocasiones hasta insulta sin que parezca que lo hace. Al granjero francés le dice que lo felicita por sus hijas y por sus vacas, y en la misma conversación compara a los alemanes a los halcones y los judíos con las ratas. Es la típica persona que insulta de una manera tan velada que impide que el otro pueda entender con rapidez que está siendo insultado, aunque sí dice lo suficiente para incomodar al otro. El personaje también resulta amenazante pues denota confianza y tranquilidad. Cada vez que lleva a cabo un interrogatorio, su cuerpo transmite seguridad. Y no podemos negar que eso, sumado a su uniforme nazi, intimidaría a cualquiera. Pero su tranquilidad no solo denota confianza, sino astucia. Hans Landa siempre está un paso más adelante que su interlocutor o la misma audiencia. Cual ajedrecista que hace una movida solo si tiene claro cuáles serán las siguientes, actúa sin prisa. Justamente porque está constantemente reflexionando e imaginándose los siguientes escenarios posibles. Y esto es de vital importancia para el desenlace de este personaje, del cual hablaré más adelante. Su astucia, cuando mantiene un interrogatorio, también reside en que siempre le hará creer al otro que lo sabe todo sobre él y su situación. ¿Qué es ese todo? Dependerá de la persona que tenga enfrente. En el caso del granjero francés, que esconde a la familia que él está buscando.
En el caso de Shoshana, que sabe que ella es la chica que se fugó de la casa del granjero francés cuando él y sus oficiales ajusticiaron a su familia completa. Ojo, sobre esto volveré luego, porque hay diferentes teorías sobre si Landa reconoce a Shoshana en la escena del strudel, y ejemplos como este hay más, porque todos los personajes tienen algo que esconder. Poco importa si él tiene realmente la certeza de las cosas de las que acusa a sus interrogados. Lo que sí es fundamental es que ellos crean que él lo sabe todo. Les crea incertidumbre y se vuelve impredecible para ellos. Es con esa actitud que pone a sus víctimas nerviosas y las prepara para las amenazas reales y directas que vienen después. Allí sí, deja ver sus cartas, pero ya es demasiado tarde para el otro. Muy interesante es también cuando está seguro sobre algo y lo usa para jugar con sus víctimas. Landa podría perfectamente ir al grano, pero prefiere torturarlos a todos mentalmente, pues claramente prueba placer haciéndolo. Durante toda la película vemos su poder porque nunca falla. Por todas estas características se puede decir que siempre está en control de la situación. O por lo menos lo importante es que los demás, nosotros como audiencia incluidos, lo percibamos así. Y es por ese control en apariencia absoluto que Hans Landa nos da miedo, porque nos hace creer que nunca se le escapa nada. Y claro está, es además una persona cruel y sin escrúpulos. Esta idea de que siempre lo tiene todo fríamente calculado también nos la dan los detalles del guión. En la escena con el granjero francés, después de que éste saca su pipa, Landa saca una pipa todavía más grande. Esto es claramente intimidante, pero también es extravagante, pues es una pipa un poco rara. Sobre esto Tarantino explicó que puede ser interpretado como un asunto de doble sentido relativo a quién tiene más grande su pipa. Pero también porque es una pipa como la de Sherlock Holmes, el famoso investigador de la literatura inglesa. Y por tanto Landa, que sabía con anticipación que el granjero fumaba pipa, habría llevado la pipa a ese encuentro para darle a entender al granjero que él es un investigador habilidoso y que lo va a descubrir. Un poco rebuscado para mis gustos, aunque interesante. Me quedo con el lado extravagante de Landa, que Christoph Waltz describió como teatralidad. Y esa teatralidad la muestra en varios momentos, cuando se ríe exageradamente, cuando enfrenta a la actriz alemana que está ayudando a los bastardos en la escena del estreno de la película nazi. Pero también en la escena de la negociación con los bastardos, cuando está loco por gritar bingo. Una escena fundamental para entender mejor a Hans Landa, y que para ser honesta, me sorprendió mucho la primera vez que la vi. En este punto de la historia, una vez descubiertos los bastardos, pensamos que Landa está a punto de frustrar el atentado para matar a Hitler y sus secuaces. Y eso probablemente hubiera ocurrido de ser una película contada con un tono medianamente serio, pero no es el caso. Además, se trata de una ucronía, que es un relato basado en la historia real, pero cambiando el curso de los hechos. Aquí, por primera vez, Landa nos muestra cómo realmente es. Le ofrece a los bastardos la oportunidad de negociar con la inteligencia estadounidense su salvación y protección en los Estados Unidos, a cambio de permitir que los bastardos maten a Hitler y compañía y por tanto pongan fin a la guerra. Y con esto demuestra que no es para nada una persona leal. Incluso te cuestionas si es nazi por circunstancias, pues no pareciera estar demasiado convencido de la ideología que se supone debería tener. Hans Landa está del lado del ganador, da igual quien sea. Que por cierto, a este punto entendemos que Landa tiene varias de las características de un psicópata. Falta de empatía, encanto superficial, narcisismo, manipulación, falta de escrúpulos. Pero volviendo a la escena de la negociación, la explicación es que probablemente ya para ese entonces el personaje se habría olido la derrota nazi y por eso toma esa decisión. De lo contrario, habría matado a los bastardos y se hubiera cubierto de gloria por haber sido el oficial que salvó la vida del mismo Hitler. Lo que no me queda claro es su motivación en otro punto de la historia. Y para esto tengo que volver a la escena del strudel con Shoshana, en la que algunos creen que la reconoce y otros dicen que no. Mi duda principal es, si la reconoce, ¿por qué la deja escapar y campar a sus anchas? Tendría más sentido que la matara, como hizo con la actriz alemana a la que estrangula en el estreno de la peli. Claramente no le temblaría la mano de tener que matar a Shoshana. Después de todo, ya mató a su familia. Pero por otro lado, sabemos que no es una persona impulsiva.
Justamente lo comparé con un ajedrecista, por lo que quizás en este punto de la historia estaría esperando primero conocer el panorama general antes de decidir cómo actuar. La teoría más fácil de entender es la de que Landa no reconoce a Shoshana en ese momento. Por eso no la mata y por eso la historia sigue su curso, aunque esta idea contrasta un poco con el diseño del personaje, o por lo menos cómo nos lo venden. Un tipo que siempre sabe y que siempre gana. Y luego hay un detalle más, si crees que no la reconoce, entonces ¿por qué le ordena leche cuando están en el café? Después de todo, en la casa del granjero francés al comienzo de la peli, justamente pide leche en vez de vino. En fin, esto queda un poco a la discreción de cada quien, y creo que Tarantino lo diseñó así a propósito. Y finalmente llegamos a la escena final. Claro, la escena en la que Landa se cobra el favor de los bastardos y en la que es puesto en libertad. Esta es una escena muy diferente a todas las anteriores en las que aparece Landa. En primer lugar, porque no es ni un interrogatorio ni una escena en la que está investigando algo. Esto puede parecer un detalle tonto, pero es importante para lo que quiero contar acerca del cierre del arco de este personaje. Es relevante porque cuando Landa lleva a cabo un interrogatorio, está en control de la situación, como hemos visto, pero en esta escena no lo está. Y el primer detonante para darnos a entender esto es que apenas Landa libra a Aldo y a Smithson, estos matan de un disparo a su compañero. Esto desconcierta muchísimo a Landa y por primera vez pasa de ser el victimario a ser la víctima. No queda muy claro si su desconcierto se da porque en realidad apreciaba a su compañero, pero esto es solo una especulación porque hasta ahora, y si en realidad se trata de un psicópata, no nos queda muy claro si tiene la capacidad de tener una relación de ese tipo. Lo que probablemente lo desconcierta es que los bastardos no cumplen el pacto completo, y no hay que olvidar que a pesar de ser un mal bicho, Landa es ante todo un caballero. El rol de víctima termina de desarrollarse cuando Aldo le hace la cicatriz en forma de esvástica en la frente, la que suele hacerle a los nazis a los que deja ir para asegurarse de que les termine de ir mal en la vida. Y es con esta última acción que el frío, meticuloso y falto de escrúpulos plan de Landa se derrumba. Muestra por primera vez sus emociones y Tarantino nos termina diciendo que después de todo, Landa no siempre gana. O por lo menos no del todo, porque igual escapa. No sería un guión de Tarantino si no hubiera esta venganza final. Si amaste a Hans Landa y a esta película como yo, quédate para ver nuestro video en el que analizamos el cine de Tarantino. Suscríbete sin explicación, síguenos en redes y hasta la próxima.